Bienvenidos buscadores un día más a mi canal. Mi nombre es Laura y soy documentalista. En el vídeo de hoy os doy 5 claves fundamentales que deberíais aplicar a la hora de evaluar el trabajo que estáis preparando. Tanto si es un trabajo de investigación o si es un trabajo de carácter académico, en el nivel académico en el que os encontréis. Hay una serie de puntos básicos que debéis conocer y que debéis aplicar para conseguir eso. El título de este vídeo, un trabajo excelente. Dentro vídeo. Vamos con la clave número 1, la coherencia. Y me refiero a coherencia en el sentido de que debe haber correspondencia, coherencia entre el tema que te están pidiendo de trabajo y lo que tú estás haciendo o lo que estás desarrollando. Sé que os puede resultar obvio, pero hay un gran número de trabajos o de proyectos que se suspenden o se desestiman, depende de dónde estés o de dónde vayas a presentar tu trabajo, porque están pidiendo una cosa y tú estás entregando otra, estás desarrollando otra cosa. Y para eso has desarrollado un trabajo, has invertido muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y muchos recursos. Los motivos por los que no hay coherencia muchas veces entre lo que están pidiendo y lo que realmente estás haciendo pueden ser tan tontos como que no has prestado atención a lo que te están pidiendo, que no has leído con detenimiento las características, incluso el propio enunciado, si es una convocatoria, una base, una convocatoria pública, o simplemente que tú ya tienes una idea determinada en la cabeza y te has emocionado con esa idea, te has dejado llevar e intentas constantemente dirigir ese tema que te están pidiendo hacia lo que estás tú haciendo, pero en la evaluación verás que no se corresponde, que no hay coherencia. Así que asegúrate bien de lo que te piden y cíñete a eso. Si se trata de un trabajo que puntúa para tus estudios y no te gusta el tema, ya tendrás tiempo más adelante de ser creativo. Ahora tienes que ser muy práctico. Es un tema que no te gusta, es un tema que te puede resultar aburrido. Cíñete a él y haz un trabajo excelente, aunque no te guste. Ya vendrán tiempos posteriores en los que podrás investigar y podrás desarrollar ideas que tienes, pero ahora mismo necesitas esa puntuación para seguir adelante. Si por el contrario no tienes claro el tema que tienes que tratar, pregunta tantas veces como sea necesario. No te dé vergüenza, no tengas reparo. Para eso está tu tutor, para eso está tu preparador, para eso está tu jefe, tu director de equipo. Depende del ámbito en el que estemos hablando, pero sé pesadísimo, pero que te quede muy claro el tema y subtemas de los que tienes que hablar. De esto depende el éxito del resultado de tu trabajo. Recuerda que la pesadez muchas veces es sinónimo de excelencia. Y vamos con la clave número 2, la estructura. Ya tienes claro el tema sobre el que tienes que trabajar, el tema general y los temas o subtemas más específicos que engloban ese tema general. Ahora tienes que darle una estructura a ese trabajo. En otros vídeos he hablado de la importancia de estructurar bien un trabajo de investigación o un trabajo académico. Esta idea de estructurar un trabajo se materializa en el guión o en el índice. Es el camino claro y detallado que va a recorrer tu trabajo desde el planteamiento que ofreces al comienzo hasta la conclusión a la que llegas. Y aquí te hago una recomendación muy práctica para que estructures bien el trabajo, para que crees un guión o un índice adecuado. Aunque tú al principio todos sabemos que el índice está al comienzo del trabajo, del proyecto de investigación. Bien, aunque el índice sea lo suficientemente claro y esté bien armado, yo te recomiendo que si vas a hacer una introducción o vas a crear un punto que se llame contexto general o contextualización de la idea o un título similar, yo te recomiendo que expliques esa estructura, expliques ese índice. En este caso no vas a ser redundante, no vas a repetir cosas. ¿Por qué? Porque al que te va a evaluar el trabajo no lo conoce y muchas veces se lee el guión y se lo lee de manera un poco mecánica. En el primer punto, que sea, como te he dicho, o bien una introducción o un contexto o una idea muy general sobre lo que vas a hacer, haz una pequeña referencia a cómo has estructurado el trabajo y por qué lo estructuras así. Porque el que lee, que es ajeno a la idea que tienes en la cabeza de cómo es ese trabajo, al que lee le facilita mucho y le permite familiarizarse mucho con la estructura
que estás ofreciendo en el trabajo. Y una vez que lo lee, no hace falta que sea una cosa extensa, es decir, 1 o 2 párrafos en el que explicas de manera un poco general por qué creas ese índice y por qué creas ese guión o esa estructura. Eso le permite al que está leyendo, que al fin y al cabo es el que te va a evaluar ese trabajo, le permite hacerse una idea muy general y lee con mucha más facilidad y se entrega con más predisposición al tema que le presentas. Y ahora vamos a hablar de la clave número 3, la redacción. La redacción es algo muy básico y por ser tan básico muchas veces nos pensamos que es algo que no tiene importancia, pero tiene muchísima importancia cómo redactamos lo que estamos escribiendo, porque es la forma en la que transmitimos la idea que tenemos en la cabeza, que es algo abstracto, que nadie conoce, que es solo nuestro, cómo se lo transmitimos a los demás. Y una buena redacción es la consecuencia de un trabajo bien estructurado. Y desgraciadamente, a la hora de evaluar, muchos trabajos se desestiman porque la redacción es horrorosa, es emborronada, no es clara, es liosa. La dificultad es ser capaces de transmitir de manera real lo que estamos pensando para que otro lo lea. Y no me refiero solo a las faltas de ortografía, que las hay, y desgraciadamente en niveles académicos muy elevados, o a los problemas gramaticales que podamos hacer al escribir, que ya son bastante graves de por sí. Yo te recomiendo que hagas una cosa, igual que en ciencia se hace, en publicaciones científicas se hace una cosa que se llama la revisión por pares, que si no lo sabéis es que otros colegas revisan lo que nosotros vamos a publicar o proponemos a publicar en una editorial. Bien, pues yo te recomiendo que hagas algo similar. Tú has redactado tu trabajo y en tu cabeza cada vez que lo lees y lo relees 50.000 veces suena fenomenal, pero si lo lee otro que no tiene necesariamente ninguna relación con la temática que estás escribiendo, con la temática de tu trabajo, o ni siquiera es colega de tu trabajo, de tu escuela o del nivel académico en el que te encuentres, intenta que lo lea alguien ajeno. ¿Por qué? Porque esa persona no está en tu cabeza, no tiene tu estructura, no tiene tus conocimientos, y esa persona tiene que ser capaz de entender lo que tú estás transmitiendo. No se trata de que esa persona entienda el nivel experto que quizá tú tengas a la hora de realizar esa investigación que se traduce en un trabajo. Se trata de que esa persona, a través de lo que tú redactas, capte lo que quieres transmitir. Es la manera de evitar que cuando te van a evaluar ese trabajo sea bastante incomprensible debido a la redacción que has utilizado. Para redactar bien, la única manera es ser lo más sencillo y lo más claro posible. Esa es una forma que no falla nunca. Muchas veces, cuanto más sofisticados queremos parecer, emborronamos muchísimo lo que queremos transmitir. Y ahora vamos con la clave número 4, que tiene que ver con el punto anterior. Si en el punto anterior os hablaba de la importancia de la redacción, aquí os hablo de la importancia de la argumentación. Tenéis enlazado en la caja de información un vídeo que tengo sobre cómo argumentar. Bien, yo no me voy a extender en cómo argumentar porque no es el tema de este vídeo concreto, pero sí tiene mucho que ver. Cuando nosotros sabemos argumentar bien, sabemos sustentar las ideas que estamos transmitiendo, con lo cual la redacción y la capacidad de transmisión de esas ideas están muy unidas. Revisa los puntos que componen tu planteamiento, que van en esa estructura del comienzo. Revisa esos puntos, que sean claros, que haya una evolución lógica en la presentación de esos puntos, que al fin y al cabo esos planteamientos son ideas que estás presentando al que lo lee. Que esas ideas, esos planteamientos lleven a través de un desarrollo a unas conclusiones. Esta es la mejor forma de ofrecer una argumentación clara, sencilla y excelente. Y recordad el principio de parsimonia. Lo más sencillo suele ser la mejor opción. Trabajad a fondo la estructura y los planteamientos y que estén bien argumentados. Y esta argumentación, esta importancia de argumentar bien nos lleva al último punto, a la última clave, que es la clave número 5, que es la bibliografía. ¿Y por qué nos lleva a este punto? Porque una buena argumentación se sostiene en un buen material bibliográfico. Un material bibliográfico, si se trata de una investigación de carácter documental, es el que va
a sustentar y el que va a respaldar lo que estamos planteando. Si se trata, por ejemplo, de un trabajo de carácter experimental, lo estamos respaldando con los resultados de esos experimentos que hemos hecho, bien sea de carácter de laboratorio o bien sea de carácter estadístico, pero hay un respaldo siempre documental y bibliográfico. La bibliografía debe estar muy bien elaborada. No le deis poca importancia a la bibliografía. Leerse un trabajo académico o un trabajo de investigación en el que no hay bibliografía o la bibliografía no está bien trabajada en el aspecto de la normativa. Os deben de decir qué norma es la que debéis aplicar a la hora de elaborar la bibliografía. Y si no os lo dicen, preguntadlo. Generalmente, depende del campo en el que trabajéis, os remitirán a una normativa u otra. Pero plantead bien y escribid bien y recopilar bien todo el material bibliográfico que vayáis a utilizar para poder respaldar y poder presentar una bibliografía correcta. Hay muchos trabajos que se desestiman por una falta de normalización de la bibliografía. Y sobre todo, si estamos hablando de un campo de un nivel universitario, por descontado, vamos, la redacción, las faltas de ortografía, la gramática, la argumentación y la bibliografía es el fundamento de la base científica de un trabajo. Y si estáis en un nivel académico inferior, debéis empezar a aprender a trabajar esa bibliografía. Consultad a vuestro tutor, a vuestro director de proyecto, qué normativa, qué norma estilística de bibliografía debéis aplicar. Y si no lo sabéis, debéis iniciaros en este campo, porque si vais a tener una trayectoria académica o vais a tener una trayectoria de investigación, esto es un punto muy importante. Os recomiendo que aprendáis a utilizar un gestor bibliográfico. Os dejo también un enlace de un vídeo que tengo sobre un gestor bibliográfico en concreto, pero este es Zotero, pero podéis utilizar cualquiera. Es decir, la bibliografía para vosotros como investigadores y como alumnos dentro de un campo académico es fundamental. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os ayude a conseguir un trabajo académico excelente. Recordad, si tenéis dudas sobre metodología, sobre aspectos de los que he hablado en el vídeo, dejádmelo en los comentarios y os responderé lo antes posible. Y también os pido que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, que compartáis la información y que os suscribáis al canal para que pueda crecer. Y os recuerdo que tenéis este vídeo en formato podcast dentro de la plataforma iVoox. Nos vemos en el siguiente vídeo, buscadores.